diciendo que el idioma chino en realidad utiliza mucho metáforas para referirse a algo bastante amplio. En este caso, la expresión viento y agua no es algo limitado específicamente a lo que vendrían a ser estas dos cosas, sino que aluden a un universo tangible y cambiante y otro intangible, también cambiante. Pero básicamente es como si hablásemos de todo lo que tiene que ver con factores importantes para la vida y que además tengan en sí esta cuestión de ser visibles e invisibles. No es el nombre original de la disciplina. La disciplina antes tenía otro nombre, pero ahora se la conoce como, ahora me estaría bien, ahora se la conoce así como Feng Shui, y la gente le dice Feng Shui. Es una disciplina de armonización del hábitat. Básicamente nosotros pensamos en el hábitat humano, pero esto podría tener que ver más que nada con una lectura de espacios que podrían servir para un hábitat adecuado. Miren, acá les puse Feng, viento, cósmico, tiempo, factores atmosféricos, climáticos, mundo invisible, intangible. Y para Shui, agua, lo telúrico, el espacio. Fíjense que hay como una especie de cuestión yin-yang entre ellos, ¿no? Factores geológicos, topográficos, mundo visible y lo tangible. El edificio, casa, departamento, lo que fuere, y sus espacios están relacionados con varias cosas importantes que no podemos separar desde la concepción de Feng Shui, que es, hay un contexto, hay un lugar donde está ubicado ese cobijo, esa construcción. También hay usuarios a los que va destinado, que no es lo mismo una X cantidad de personas o personas de determinada edad o en cierto contexto social o en cierto contexto cultural que podría ser en diferentes países. Y también el lugar va a ser más o menos armónico dependiendo de su coincidencia con la época. ¿Por qué? Porque eso también tiene que ver con los cambios de necesidades de las sociedades y de las personas y la adaptabilidad que pueda tener ese espacio. ¿Está bien? Cuando quieran hacer una pregunta, preguntan, ¿sí? Bueno, relacionado con, dice en parte los Sanpao, ¿sí? Los tres tesoros del taoísmo y los de trigramas, ¿no? De I Ching. ¿Por qué? Los trigramas representan algo que está muy relacionado con esto. Cuando uno ve un trigrama, la línea inferior, que es la primera, representa la Tierra, representa todo lo que está en este plano. La línea superior representa el cielo, ¿sí? Que es todo lo que tiene que ver con el plano cósmico. Y el ser humano es un nexo consciente entre el cielo y la Tierra. El espacio influye en sus habitantes. ¿Ustedes se imaginan sentirse igual viviendo en un cañito en Trulalá o en una mansión en Beverly Hills? Seguro que no. Algo les va a influir, ¿no? Por lo menos el uso del espacio, el sonido, la calidad del aire, no sé, muchas cosas van a ser distintas. Después dice, las personas reflejan aspectos de su vida en los espacios que habitan. Cuando nosotros estamos más tranquilos, nos sentimos mejor, nuestros espacios tienen más orden, parecen reflejar nuestro estado interno. Cuando nosotros no estamos en nuestro mejor momento, en general los espacios que habitamos se vuelven caóticos, como nosotros. Entonces, los espacios pueden armonizarse para mejorar la vida de la gente. Hay un ida y vuelta con el espacio. Ahí hasta podríamos decir que aparece más de un factor.
Uno podría ser el uso de ese espacio, la calidad de ese espacio, como espacio y como materialización de todo el equipamiento que tenga. Y por otro lado, podríamos llegar a considerar que ese espacio se puede convertir en un anclaje, en una especie de ayuda a memoria, en un estímulo, en algo que nos dice un metamensaje que hace que después nosotros lo llevemos adelante. Porque si el espacio me dice constantemente hay que actuar y las cosas van a marchar, entonces hay que actuar y las cosas van a marchar. Si el espacio me dice va todo para atrás, influye en mí, voy a tener que hacer un esfuerzo, voy a tener que remar contra un mensaje que dice, no, mira, va todo para atrás. Cuando queremos simplificar el concepto de Feng Shui, tenemos que decir que es una disciplina para evaluar, o sea, para tratar de percibir, para, sí, vale la redundancia, evaluar, en realidad sería para ver la condición general y para ajustar el chi del lugar. Como en medicina china, todo se trata de chi, ¿sí? De la energía vital. Lo que pasa es que cuando hablamos de la energía vital de un espacio, van a haber un montón de manifestaciones que para nosotros van a ser chi, pero desde las tangibles hasta las intangibles, todas nos van a influir en mayor o menor grado. Como en realidad estamos rodeados de energías y materias que no son más que energías concentradas, que todo elemento material son átomos, todo tiene vibración, todo vibra. Si todo vibra, las vibraciones tienen frecuencias, ¿sí? Desde los hertz, gigahertz, el tipo de onda que ustedes quieran considerar. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos en el espacio es un ajuste de vibraciones para que la resonancia nuestra sea armónica con lo que el ser humano necesita. O sea, es como una especie de complemento energético de otros factores que van a tener que ver con lo que en acupuntura se estudia, o en medicina china, con los factores endógenos, y en este caso más que ver con los exógenos, ¿no? Entonces, está el concepto de chi, también está el concepto de ya, que sería la contracara, todo aquello que por exceso o deficiencia provoque una alteración en nuestro chi. Después abajo hay una aclaración, porque también hay bibliografía en la que aparece la otra manera de escribir. Ya, que aparece como piedra pequeña y es arena, no tiene nada que ver con asesino, que sería el nombre poético de Yachi. Entonces, bueno, todo es energía, todo tiene que ver con precisamente esta cuestión de equilibrar el chi. La medicina tradicional china es como la prima del Feng Shui, el Feng Shui es un primo de la medicina tradicional china. Entonces, muchas cuestiones de principios que van a encontrar en esto de armonizar los espacios están totalmente ligados a conceptos que también se aplican dentro de la medicina china. Una de las cosas fundamentales es comprender claramente el principio de Tai Chi, o Yin-Yang, que todas las cosas están en un equilibrio de constante cambio, y a veces un desequilibrio ligado al cambio, pero que necesitamos alcanzar un equilibrio dentro de ese cambio, y que además hay un par de expresiones opuestas complementarias que serían precisamente Yang, todo lo activo, Yin, todo lo pasivo, o todas las demás clasificaciones que existen sobre Yin y Yang. Ahora, como en la antigüedad no tenían ciertas maneras de transmitir los conocimientos y muchas veces la gente era iletrada, no hay nada como un gráfico para comprender principios. Este gráfico tiene que ver con la mutación, tiene que ver con que ninguna cosa es absoluta, sino que es relativa, todo es yin o yang según con quién lo comparo, y además el hecho de
que cuando se llega al extremo de una polaridad, indefectiblemente nace la otra, porque ninguna cosa es eterna. ¿Sí? Este concepto es muy importante porque en general cuando yo tenga un lugar que manifieste una aceleración energética, voy a tener que poner, entre comillas, desaceleradores energéticos. Cuando algo parezca llevar todas las sensaciones hacia abajo, voy a tener que usar cosas que generen sensaciones hacia arriba. No parece difícil de comprender, pero después van a encontrar que hay dificultades de uso en muchos casos. Bueno, y me dije, Orlando me propone una charla de Feng Shui en el tiempo que tenemos para hablar. Bueno, ¿qué podría hacer yo para explicarle a alguien cómo organizar su casa si no hace un curso? Que ustedes se pueden imaginar que esto es bastante complejo. Como me dijo mi maestro cuando empecé, ¿no? Wang Tianxian me dice, vos te metiste en una disciplina bastante compleja. Si querés aprender vas a ver que hay muchas cosas. Bueno, está bien. Pero, ¿cuáles serían los pasos? ¿Cuál sería el botiquín Feng Shui? Lo de emergencia. La persona no sabe nada, no sabe usar la brújula, no tiene la mínima idea de un montón de cosas chinas, no sabe lo que son 5 elementos, no sabe, qué sé yo, yin y yang. Entonces, ¿cómo hace para armonizar rápidamente un espacio? Bueno, vamos a las primeras pautas. ¿Sí? Primero, por supuesto que no es así como lo logra, ¿no? Movimiento de chi. ¿Cómo se mueve el chi en los espacios? ¿Qué pasa con las formas agresivas y con la ubicación del equipamiento? Lo primero que tengo que tener en cuenta a partir de analizar un lugar es verlo con ojos nuevos. Es decir, bueno, entro y ¿qué es lo primero que me llama la atención? Colores, aromas, formas, elementos. Hacia donde la atención vaya, también se mueve el chi del lugar. El espacio, ¿cómo lo siento? Amplio, oprimente, la circulación es clara, es confusa, es tortuosa. Todo eso es una demostración de la condición de chi de esos espacios. Ahora, a veces vamos a encontrar que hay formas que resultan más agresivas que otras. Por un lado, porque, bueno, hay muchas explicaciones. Tienen que ver con algunas conductas adquiridas a través de la evolución del ser humano, cosas que, por ejemplo, representarían peligro. Ustedes se pueden parar en un edificio mirando por una ventana, no sé, en Puerto Madero, en un piso 40, y saben que la ventana tiene un vidrio más o menos de, no sé, de 10 centímetros de espesor, o sea que es prácticamente irrompible, no pueden romper ni tirando en una mesa. Sin embargo, ustedes se asoman y tienen vértigo. ¿Por qué tienen vértigo? Si no se pueden caer. Bueno, eso es una respuesta instintiva, es un comportamiento adquirido desde nuestros más remotos antepasados. De la misma forma, funciona, más allá de otra cuestión que tiene que ver con concentración de electrones, nuestra respuesta a ciertas formas que pueden ser agresivas, como ser aristas o vértices materializados por mochetas, o sea, por encuentros de paredes, por vigas, ¿sí? Por todo lo que parezca una especie de canto filoso contra el cual yo podría golpearme si me caigo o me podría aplastar si se cae. ¿Está bien? Aquí hay algo bastante interesante, que este edificio parece tener una forma de un cortante, ¿sí? Si fuera redondito sería un lápiz labial, pero con la forma que tiene es un cortante. Entonces, ya la sensación que transmite es diferente de la que da un edificio con formas más suaves. No es obligatorio que sea todo curvo, pero sí que tenga un orden y que no represente algo agresivo. Entonces, también vamos a tratar de ver si una persona se siente cómodo o incómodo en un espacio porque está muy próxima a una forma que le resulta agresiva. Ustedes imagínense, sentarse debajo de la viga no es lo mismo que sentarse en un lugar sobre lo que sería la losa, o sea, un espacio donde netamente no se me caería nada, en teoría. Entonces, esta primera evaluación de las características formales del espacio o dónde me ubico es muy importante. ¿Sí? ¿Cómo siento yo la circulación? Ustedes imagínense circular por este espacio, ¿sí?
Consideren también que dentro de esta disciplina se tiene en cuenta que la manera en que la gente se mueve en el espacio también es como se mueve la energía, como se mueve el chi. Si yo tengo una puerta de ingreso, como en el caso que dice no, y una puerta de egreso alineada, todo parece seguir esa línea. Entonces, lo que sería la energía vital no se distribuiría en el espacio tal como ocurre en el otro extremo, donde yo tengo una circulación interna que me permite no pasar directamente de un punto al otro, o dar un recorrido dentro del espacio. Entonces, esto de, si doy un recorrido, el chi se mueve más lento y por lo tanto es más suave y menos agresivo. Si la cuestión es absolutamente lineal, es como una flecha. Acá hay un gráfico de una casa y con, con un marcador, ¿sí? Más o menos cómo se mueve la gente y el chi, porque también hay que pensar que el chi entra por puertas y ventanas, se reentra por todos lados, pero en mayor grado, relacionado al movimiento del aire, por lo menos, y la gente, entra por puertas y ventanas. Por ventanas esperemos que la gente no entre porque representaría algo grave, pero sí, hay muchas metáforas que podríamos asumir desde la entrada o salida por la ventana. Así que bueno, pasemos a... Ven, acá hay un caso de esa linealidad. Imagínense un pasillo totalmente lineal y sin nada, donde yo lo que veo es la puerta del fondo. Donde se está disparando esa percepción mía, también se mueve la energía vital de los espacios. O sea, se está perdiendo gran parte de lo que debería circular ahí. Ahora, si yo genero una especie de cambio desde ciertos elementos que puedo poner en ese pasillo, y la cosa cambia porque ya no me voy a mover tan rápido, sino que hay otras cosas que me llaman la atención. Hacia dónde va la atención, en general, va el chi. Y ustedes fíjense algo. Este está sacado de un libro de Feng Shui. Acá, bueno, hay muchas cosas, hay objetos. ¿Ustedes no notaron que hay espacios que dan la sensación de quietud y otros que dan la sensación de movimiento? ¿Acá notan algo que le dé sensación de movimiento? Yo les puedo saber que cambio dos cosas y le dan una sensación, por ejemplo, mayor de quietud. ¿Les cuento qué? Puede ser, pero fíjense que fundamentalmente, si esta alfombra yo la pusiese ortogonal con respecto a los muebles, daría una sensación de un espacio más estable, más quieto. Lo mismo con respecto a esos dos cuadros. Si los dos cuadros estuvieran a la misma altura, ya sea en horizontal o en vertical, también daría una sensación de menos movimiento. Ahí hay como dos factores que dan una sensación de movimiento. ¿Sí? Hay lugares donde hay demasiada sensación de movimiento y eso tampoco es bueno. También es un desequilibrio. Este, por ejemplo, esto es en Taiwán. Este parece un espacio más quieto. ¿Sí? A pesar de que hay de todo. Fíjense que hay almohadones, no sé, elementos florales, lámparas, pero da una sensación, y además el color influye. Vamos a hablar de color. Influye en esta sensación de un espacio un tanto más quieto. ¿Sí? La iluminación indirecta, la iluminación que no es tan fuerte, tan activa. ¿Sí? Cuando hablamos de un espacio como un living, y también podría mostrarlo en el anterior, fíjense que el hecho de estar de espaldas a una pared sólida da una sensación mayor de tranquilidad o contención que estar de espaldas a una ventana. No es que no puedo estar de espaldas a una ventana, pero es un mejor planteo. También el hecho de formar una especie de herradura o de ronda da una sensación mejor de comunicación que, ven, acá esto se aproxima más a la herradura. Da una sensación de comunicación mejor, ves que no importa el estilo, sino dónde estoy ubicado. Da una sensación mejor de comunicación que si solamente están enfrentados los asientos. Cada lugar tiene que tener ciertas cosas. Un comedor, por ejemplo, no importa el estilo,
pero tiene que ser un lugar que parezca contenernos, que nos dé la sensación de un espacio donde vamos a estar realmente tranquilos y que no haya imágenes que nos alteren, que no hayan cosas que no tengan que ver con estar en tranquilidad y comer. Lo peor sería comer sobresaltado. Más allá de si los muebles son más o menos corpóreos o si hay otras cosas, como por ejemplo, qué pasa cuando tengo una mesa rectangular y las cabeceras tienen cierta prioridad jerárquica sobre lo que sería una mesa redonda donde todos tendrían un plano de igualdad. Eso tenganlo en cuenta también para reunirse con gente. Ustedes vieron que al estilo chino la mesa es redonda, hay otro motivo que es el compartir la comida y que está dentro de un disco giratorio donde todo el mundo se va sirviendo, pero es un factor a tener en cuenta. Y en una cocina lo que hay que tener en cuenta, fundamentalmente desde lo energético y desde la evaluación, es si la persona cuando esté trabajando en actividades que impliquen elementos candentes, cortantes, punzantes, tiene un cierto control visual y físico del espacio. O sea, sí, desde su visión periférica o con nada más que hacer esto, puede ver puertas y ventanas. ¿Por qué? Porque una distracción puede ser peligrosa en un lugar como estos. Entonces necesitamos tener un control visual a nuestras espaldas si el movimiento se genera a nuestras espaldas. Ahora, aquí si se fijan hay una especie de pared de porcelanato que refleja todo. Entonces yo no tengo problema de ver a mis espaldas, o inclusive podría pasar con alacenas que tenga vidrio. Pero en algunos lugares uno no está ubicado de la mejor forma en una cocina y eso también tiene que ver con el chi. No hay que olvidarse que la cocina es el laboratorio donde yo también le imprimo chi a los alimentos. Para los chinos, por ejemplo, es muy importante que todo tenga cocción. Las verduras, no, como ensalada fría, ustedes están locos. Ustedes van a alterar su chi. Lo único que puede ir frío es un encurtido, o sea, es un picle. El resto, todo hay que pasarlo por calor. Bueno, son concepciones de cómo mover el chi. En un dormitorio también necesito tener un control visual y físico del espacio, porque si no, eso va a alterar mi tranquilidad. Otra cosa importante del dormitorio es tratar de no tener muy cerca del cuerpo todo lo que genere campos electromagnéticos. Hay gente que se va a dormir y lleva todo. Dice, no, tengo el cargador del teléfono al lado de la cabeza. Y un transformador que me sirve para, no sé, la lámpara, todo pegadito. No. Alejarlo lo más posible, y si no, por lo menos 25 centímetros del cuerpo, porque si no va a generar un estrés electromagnético. En sí lo que va a hacer, va a liberar muchos iones positivos, todo lo contrario a lo que la lluvia permite, que son iones negativos, y eso va a afectar en gran medida a lo que nosotros vamos a terminar respirando y adquiriendo como cargas eléctricas que terminan afectando nuestro equilibrio tanto eléctrico como magnético. Entonces, si hay un lugar que tiene que ser también tranquilo y yo tengo que tener un buen control visual y físico de la entrada, o sea, de la puerta y de la ventana y no tener formas agresivas encima, es un dormitorio. ¿Está bien? Acá aparecen unos esquemas donde se puede ver estas concepciones de qué casos son buenos y qué casos no son tan buenos desde el punto de vista de Feng Shui. Indudablemente, el mejor caso es el último, porque tengo desde la cabecera de mi cama un control visual de puertas y ventanas. Hay otros donde tengo los pies hacia la puerta y ahí aparecen algunas cuestiones folclóricas de los chinos que dicen que solo un muerto va con los pies hacia la puerta, o hay gente que tiene la cabecera de la cama en una ventana, cosa que también da una sensación de riesgo, porque la ventana no deja de ser algo permeable, algo que por muchos motivos puede llegar a ser peligroso. Si quieren les cuento el motivo uno, porque uno dice, bueno, ¿qué pasaría con la ventana? Y van a abrir la ventana y entra un delincuente. No, una explosión externa puede realmente romper los cristales de nuestra ventana. Y esos cristales no son templados, salvo que no sé. Así todo templado los pueden lastimar lo mismo, pero mucho menos.
Realmente peligroso sería esa situación. Después hay otro caso que es este, donde tenemos la cama como una isla en el medio de la habitación y eso da una sensación precisamente de dinamismo, cuando lo que nosotros necesitamos es quietud. Y en otros como aquel, fíjense que se abre la puerta y yo qué control físico tengo, si está pegada a mi cabeza. ¿Sí? No quiere decir que a ustedes no les pase que en algunos casos no puedan evitar alguna de estas circunstancias. Bueno, pero para cada circunstancia habrá que ver de qué modo lo mejoramos. También evitar lo que serían formas agresivas sobre la cabeza, como dije antes. Hay un montón de situaciones que yo he encontrado, más de una vez en dormitorios de niños, donde hay dos que comparten un dormitorio y aparece un mueble, como un arco, de lado a lado, y uno dice, bueno, pero están como una especie de guillotina bajo la que duermen. Y en un baño tengo que tener una sensación de privacidad, ¿sí? Tiene que ser un lugar que tenga una correcta ventilación. Y muchas veces se dice que al ser un espacio netamente es un espacio donde haga lo que haga, estoy eliminando algo que ya no me sirve, así me esté lavando las manos. En general conviene que no tenga una participación directa con el resto de los espacios. O sea, si la puerta se puede mantener cerrada, mejor. ¿Está bien? Ahora me acordé de algo que no tiene nada que ver, pero se los voy a contar. Un día tuve que hacer una consulta en el Bajo Belgrano y una persona me lleva a la casa, bueno, veo todo como en el lugar, y lo que más me llamó la atención, si bien había cosas que llamaban la atención en esa casa, fue eh, la casa del vecino, que tenía un baño con una especie de bow window de cristal, de vidrio en realidad, se veía todo el baño, pero todo. Me dice, no, pero los vecinos esto sí, les gusta, se meten en el hidro y, o sea, ahí también la casa expresa mucho de nosotros, por la elección. Si la persona es exhibicionista, si la persona es retraída, no elige, si puede elegir, ¿no? La casa que tiene, porque sí. Bueno, acá hablando de lo que pasa con las columnas, fíjense que a veces las columnas, no es lo mismo una columna de sección circular que una columna rectangular o de sección cuadrada, porque indudablemente van a haber perfiles que pueden ser agresivos. Y además, esto de cómo estos elementos de soporte, elementos estructurales que no se pueden obviar, muchas veces estando exentos, lo que hacen es parcelar, dividir virtualmente el espacio en áreas. Es como si hay sectores, de acá para allá es una cosa, de aquí para allá es otra cosa. Esos son algunos de los elementos, junto con, por ejemplo, otros que tienen que ver con de qué forma también se expresa el chi. Por ejemplo, la iluminación genera espacios que van a ser de actividad o de descanso. Y a veces es un error el exceso de iluminación en lugares de descanso y la mala iluminación en lugares de actividad. Ustedes dicen, es obvio, yo les puedo asegurar que en las décadas que llevo de hacer esto, he encontrado situaciones donde precisamente no era obvio. Entonces, por ejemplo, en las casas que se hacen ahora que tienen como muchos ventanales, mucha iluminación grande, o sea, no estaría... Tienen dos cosas. Por un lado, adquieren chi desde el exterior, si les entra el sol, si tienen buenas vistas, o sea, si lo que se ve es agradable, si tienen un sistema de ventilación, si no es un paño fijo. Hay diferentes situaciones que se están dando. Pero por otro lado, si no tienen ninguna regulación, también podrían ser un elemento donde el chi se pierda. ¿Por qué? Porque yo no tengo una sensación de exposición, no hay una sensación de control. ¿Entiende? No. Hay una imagen que yo tengo más adelante que se la voy a mostrar.
Bueno, esto de tener en cuenta los campos electromagnéticos es muy importante. Mucha gente no lo tiene en cuenta. Sin embargo, cuanto más intenso sea el campo electromagnético, más puede dañar nuestro equilibrio celular y llevarnos a ser la cereza de la torta de enfermedades graves. Hay mucha bibliografía sobre personas que estuvieron expuestas a tendido de alta tensión que después desarrollaron enfermedades degenerativas. Entonces, evaluar lo que pasa con los campos electromagnéticos de un lugar, para eso, a nivel profesional ya se utilizan aparatos, pero por lo menos ver si no tenemos un factor de riesgos semejante, sobre todo en el conurbano, donde hay lugares con tendidos de media y alta tensión muy próximos a las casas. Eso no es nada. Yo he encontrado un country muy caro en su momento que lotearon un corredor pegado al golf del country, porque bueno, hay que tratar de seguir vendiendo, pero le pasa un tendido de alta tensión. Y uno dice, ¿cómo puede ser que le compren? Porque además eso genera campos electromagnéticos que pueden dar descargas. O sea, ahí podría pasar que alguien esté, no sé, haciendo un asado y cuando va a pinchar la entraña, le dé una descarga si toca el metal. Es muy loco, pero es así. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Por lo menos cuando vamos a dormir o cuando usamos una computadora, tratar de estar por lo menos a 25 centímetros de lo que sería la CPU y de lo que serían los transformadores. Porque si no, mi cuerpo va a estar adquiriendo niveles que superan por mucho los 2 miligauss, que sería el límite óptimo de lo que podemos llegar a tolerar como electromagnetismo que no nos genere un estrés electromagnético.